Dzień dobry, Hochis. Hoy les voy a compartir la experiencia de cómo se vive un partido de la primera división de Polonia. Al igual que la mayoría de los estadios de fútbol, alrededor ya se ve la afición, falta todavía más de 1 hora y media. Se ven muchos puestos de venta, de merchandising y demás. No veo el típico ahí, chiori. El partido que vamos a ver es el de Legia Varsovia versus Silesia Breslavia. Es el último partido del campeonato. La entrada me costó unos 30 zlotys, que sería alrededor de unos $7 al cambio de la fecha. No hace falta que sean socios para sacar la entrada para venir acá. Yo la saqué de una forma muy sencilla en el sitio web oficial del club. Lo que sí hace falta es que se registren previamente en la página. Vamos al estadio. Simplemente uno tiene que entrar con el QR, que es un PDF, una vez que uno lo entra. No me pidieron nada de identificación, no lo había traído, así que se me ocurrió recién, digo, si me llegan a pedir identificación voy a quedar afuera, así que por suerte ya estamos acá dentro del estadio, fíjense qué lindo. Ahora les voy a ir mostrando un poquito más. Para ponerlos un poquito en contexto, la liga polaca se llama Ekstraklasa, que significa, traducido al español, liga superior. La juegan 18 equipos, 34 fechas en total, teniendo en cuenta los partidos ida y vuelta. El equipo que más veces ha salido campeón es el equipo más importante de Polonia, que se llama Legia Varsovia. 15 veces campeón de la liga hasta el momento que estoy grabando este video. También ha tenido participaciones importante en Champions League, no porque haya salido campeón, sino por su hinchada, porque ha tenido actuaciones de la hinchada espectaculares. Algunas como esta. Bueno, por dentro podemos ver los clásicos puestos de venta de alcohol, de comida, pancho. Un pancho y una gaseosa, 23 zlotys, que serían $5. Nada mal por ser un precio que te venden dentro del estadio. Y esto es algo que no es nada común en los estadios de Latinoamérica, que te vendan café. Uy, mire qué linda pinta que tiene. Tengo muchas curiosidades para contarle del estadio, así que quédense que ya se las voy a ir contando. Ahí se ven los jugadores que están haciendo reconocimiento del campo. El estadio se llama Stadion Wojska Polskiego, o Estadio del Ejército Polaco en español. Tiene una capacidad para 31.800 espectadores. Como una curiosidad, así como lo ven y siendo el equipo más grande de Polonia, llama mucho la atención que sea el quinto estadio más grande de la Liga Ekstraklasa a la actualidad y el séptimo más grande del país. Ustedes dirán, ¿cómo el equipo más grande no tiene el estadio más grande? No, porque hay estadios que se van de tema. Estadios como este, como este, como este o como este, de equipos que son inferiores en lo que refiere a la cantidad de títulos logrados o a la trascendencia que han tenido a lo largo del tiempo. Fíjense lo que acabo de notar, que hay un montón de papelitos pegados al asiento. Esto indica de que después va a haber un recibimiento con mosaicos o algo de ese estilo. Nosotros vamos a estar allá arriba. Miren qué cerca que estamos acá. Se ve espectacular. Miren lo que es el pasto. Hasta los banderines tienen el color de el Legia Varsovia. Miren lo que enganché allá arriba. Están llevando un trapo enorme. Me parece que se viene un recibimiento. Como verán, nos tocó un día hermoso, la verdad. Yo estoy en remerita, estamos en primavera, ni siquiera estamos en verano acá en Polonia, que es un país que siempre se suele asociar al frío. Pero la verdad que lo que es primavera, verano, es hermoso el clima acá. Vamos a ver qué onda los baños. Si tienen 1 centímetro de meo como en Argentina o si están bien. Se lo ve bastante bien. De paso voy a aprovechar para cambiarle el agua a la aceituna. Miren qué épica esta marca de cerveza. Muy bueno, qué che. Y acá arriba también tenemos de mosaico, fíjense cómo está todo preparado, de colores blancos, color rojo. Miren qué raro que venden pororó, pochoclos o palomitas de maíz, como le quieran decir. Acaba de salir a calentar el arquero y todo silbando y puteándolo. Muy bien, como tiene que ser. Allá está la hinchada del Wrocław, del Breslavia. Esta es la gente que trajeron. Salió a calentar el arquero del Legia y empezaron. Algo que es común en varios estadios europeos, están esos y hay uno que se sube, arenga el resto de la gente. Acá tenemos toda la percusión, miren. Algo que me llamó la atención, yo ya hablé con varios polacos cuando fui a jugar al fútbol y todos desprestigian bastante la liga de acá. Dicen, no, esta liga esto no es fútbol y demás. Para ver fútbol ven la Premier League y demás. Después capaz que vienen a la cancha, pero como que la desprestigian bastante en cuanto al nivel futbolístico. Y cuando hablan con nosotros, por ahí los latinos más que nada de Argentina, valoran mucho el fútbol argentino y dicen, no, ustedes sí tienen nivel allá, nosotros acá y la tiran para abajo. Miren cómo se va armando la percusión ahí arriba. Acá tiene que cambiar el gobierno, ¿viste? Antes era todo distinto. Acá hay que meter bala. Una de las cosas que les puede llamar la atención si vienen acá, miren el detalle que les voy a decir. No hay olor a polvo. Ahí salió a calentar el Legia Varsovia.
de salir el equipo rival. Esta tribuna que estoy yo... Esta tribuna, conocida como Tribuna Norte, también es conocida como Tribuna Norte. Es la tribuna más caliente, digamos, de todo el estadio, donde están los ultras, donde está la barra, donde está la gente que más se la aguanta, los picantes, digamos. También es llamada La Gileta, por una publicidad de Paul Silver de una maquinita de afeitar que hace años atrás. Llegaron unos muchachos y me dijeron: Pato sopla nunca. Siempre somos los que venimos acá a la Popular, a este espacio. Yo traté de explicarle de que yo tenía el lugar y me dijeron: no, esto es la Popular, esto es La Gileta. Acá no hay lugar. Nos quedamos acá, buena onda, le conté que era de Argentina y nos quedamos hablando un rato. Solo me dijeron que después, durante el partido, no se puede filmar, digamos, los rostros de la gente, ni la tribuna, ni nada de eso. Hablé un poquito de polaco, pero bueno, nos hicimos entender, así que todo bien. Cuando llega, le dije en polaco que no entendía lo que me estaban diciendo bien, porque me hablaban un polaco rápido, obviamente que no lo iba a casar. Y ellos me hacían seña como que, hacían seña de que, la seña del bicho me hacían así, que me hacían seña como que ellos tenían ese lugar. Entonces yo saco el celular para mostrarle el PDF de la entrada de que yo tenía ese asiento. Y ellos me dicen: no, que me paso por el orto. Me chupa 3 huevos que vos tengáis cosas de acá. Nosotros siempre venimos acá. En el medio de todo eso me dicen: ¿sabes qué? Igual quédate acá con nosotros. ¿De dónde sos? ¿De Argentina? Oh, Argentina. ¿Y qué haces acá? Me hacía de traductor el único que hablaba inglés. Entonces pegué onda y me quedé con ellos. Y después pasaron cosas. Después les voy a contar una historia de La Gileta. I tylko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe. Tylko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe. Tylko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe. Fue todo el partido así. Cantaban las canciones, pero las cantaban con toda onda, como si fuese una guerra. ¡No! Se sacaban la garganta y yo digo: estos muchachos no van a aguantar todo el partido. Aguantaron todo el partido. Me llamó la atención porque en la mayoría de los estadios del mundo, cuando uno quiere firmar la parte de los ultras, de la barra, de los más picantes, siempre hay problemas. Pero después, cuando uno se aleja un poco y está en esa misma tribuna, pero un poco más alejado, como estaba yo, que no estaba en el centro del quilombo, no hay problemas. Y acá, en distintas ocasiones, en distintos sectores, me dijeron: no grabes, no grabes, no grabes. Y algo que me llamó la atención es que no había nadie grabando. No en ese momento, durante todo el partido, nadie grabó, nadie sacó el celular. Lo cual me parece bien, o sea, en realidad es como tiene que ser así. Yo porque se los quería mostrar a ustedes que estaba documentando todo el partido. Me cantaban a veces las canciones del oído a mí y me felicitaban cuando yo copiaba como un bebé las canciones de ellos. Ellos le iban cantando y yo como Capusotto, pegando las frases que eran obvias, onda de Varsovia, así. Estuvo muy buena la experiencia. En eso uno, haciéndose el pelotudo mal, saca no sé de dónde una petaquita de no sé qué era, una bebida roja. La abrió ahí adelante mío. Me dice: esto, Polska, esto, polaco, qué sé yo. Y me entra a decir cosas en polaco de la bebida y me da para tomar. Hay un lenguaje no dicho en la cancha, un código y demás. No puede ser tan puto ahí y decir que no, porque ya arrancás mal. Y yo tenía que mostrar ahí que estaba a la altura de la circunstancia. Entonces agarré y le metí un trago. Le tuve que meter un trago. ¿Qué voy a hacer? Y se empezaron a pasar la botella ahí entre todos, la petaca, va. Entre eso, y que después yo cantaba las canciones como un enfermo. Yo no cantaba las canciones, Varsovia. Yo cantaba. Yo me metí al personaje también, pues me tenía que ganar me estaban midiendo a mí también, a ver si yo era un tibio o si me la aguantaba también. Y yo llegué ahí representando a toda la hinchada argentina. Entonces yo llegué como un enfermo. Y ellos se cagaban de risa y me decían: muy bien, claro. Yo al toque como que agarraba las canciones y repetía. Aparte, como las canciones nunca las cantan 10 segundos, siempre las repiten. No tenían tanta elaboración como las sudamericanas.
me la aprendí rápido. Al inicio hubo un minuto de silencio respetado por todo el estadio. Luego desplegaron este trapo que se ve de fondo espectacular, máquina de humo detrás del banco para festejar los goles. Este es el trapo que desplegaron desde el techo, que es el que vimos al inicio. Ahí pueden apreciar el mosaico con los papelitos verde, blanco y rojo que habían preparado al inicio del partido en cada asiento. Y una de las cosas que más me encantó fue la pirotecnia. No por nada son la mejor hinchada de Europa. Miren lo que es esta locura. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? Me mato por la Copa. Yo lo vi en vivo, pero obviamente en el momento no pude grabar, pero no quería dejar de mostrarles esto. Miren lo que es. ¡Qué bien el Legia! Al finalizar el mosaico, así se vivía desde adentro. Al final, luego del tercer gol, volvieron a tirar pirotecnia y se armó esta fiesta. Primero les voy a mostrar desde dentro de la Popular y después les voy a mostrar cómo se vio desde frente. Una locura. Al final del partido hubo entrega de medallas, la mascota jugando con los chicos y había lugar para más pirotecnia todavía. Todo el plantel despidiéndose de la afición. A mí me da mucha risa la mascota. Estaba alentando como un hincha más adentro de la cancha. Si preguntan cómo terminó yo el partido, ahí, colgado como uno más. Creo que encontré mi equipo no solamente de Polonia, sino de Europa. Pensé que era difícil sentir la pasión del fútbol latinoamericano en Europa hasta que llegué acá. Algo que me llamó mucho la atención, ni bien llego al estadio, que pasa todo esto con los muchachos, me dicen, ¿y tu bufanda? Me señalan la bufanda y me dicen, ¿y la tuya? ¿Dónde está? Y le digo, no, todavía no compré la bufanda. Grave error, tendría que haber comprado. En el momento no me di cuenta para qué me iba a servir. Sé que en Europa, en general, en todos los estadios de fútbol, venden las típicas bufandas, cosa que en Latinoamérica no. Me deben preguntar por preguntar. No pensé que iba a tener tanta importancia la bufanda, porque después la usan para varias cosas. Hay una canción que levantaban todos la bufanda al principio del partido, como cantaban una especie de himno, y todos levantando la bufanda. Y después durante el partido también lo volvieron a hacer. Después en otra ocasión, otra canción diferente, se alternaba la platea con la Popular revoleando la bufanda. Onda, la revoleaban de acá y gritaban algo y la revoleaban de la platea. Pasaban 5 segundos y la revoleábamos lo de acá, la revoleaban. Y los polacos, fíjense qué buena onda que me dieron la bufanda, no me la regalaron, pero me la dieron ahí para que yo experimente eso. Me decían, dale, algo, y me enseñaban. Y también cuando se levantaba esa bufanda, como yo no tenía, un polaco agarró él de una punta y me dio a mí para que yo tenga de otra. También tuvo mosaico, también tuvo una bandera enorme que desplegaron, tuvo de todo. Metieron un trapo grande, metieron banderas de caña, metieron pirotecnia, metieron un mosaico, que yo también estuve teniendo por primera vez en mi vida prácticamente un mosaico ahí en Europa. La verdad, espectacular todo. Me llamó la atención que la barra brava, ahí los más picantes, los que estaban ahí comandando todo. Obviamente que en Polonia uno espera de que sean rubios, con ojos claros, con ese tipo de rasgos. Pero por ahí lo imaginaba, al ser por ahí los más picantes, todos tatuados, o así con, qué sé yo, con un rostro más de malo. Podía ser un empresario de una empresa de acá. Todos, o sea, no solamente que eran rubios y de ojos celestes, que los ves a 2 cuadras, todos, sino que de presencia parecían universitarios, parecían docentes, parecían profesionales, así, no parecía de la barra brava. Y después son picantes de verdad, pero de apariencia es como que te choca eso, porque nosotros estamos acostumbrados a otra barra brava allá en Latinoamérica, y cuando ves eso, vos ves que son picantes, se la aguantan de verdad, y por otro lado, como que de apariencia no hace ese match con lo que nosotros estamos acostumbrados, así que eso me llamó la atención. Y así es como culmina un partido en la Liga Polaca de Fútbol. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios lo que más les haya llamado la atención y nos encontramos en el próximo video. Nos fuimos, quedó chido.